Bien, continuamos con este hermoso programa maravilloso, Un Café con Dios, donde tenemos la serie El Poder de la Palabra de Dios. Hoy estamos tratando el tema justicia, no venganza, con el Proverbio 20:22, donde nos dice, no digas yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. Y como lo veníamos comentando, pues nosotros en la carne, en el ser humano, siempre en ese impulso de emociones, queremos la venganza, pero ya sabemos que es al Señor a quien debemos esperar. También decimos que la venganza es dulce. Sí. Ay, sí, así lo decimos en el mundo, placer, decimos eso. Satisfacción. Entonces, todos esos placeres que nos puede causar ese deseo de venganza y ejecutarla, pues a la larga nos va a traer después consecuencias a las que a Dios no le agrada. Sabemos que es un pecado y si Dios no los dejó escrito que esperemos en Él y que la venganza es de Él, pues vamos a obedecerle, ¿sí? Nosotros debemos ser personas obedientes a la palabra del Señor. Vamos a continuar con la escritura que tenemos acá de este tema, y es la escritura en el libro de Proverbios habla claramente que nosotros no debemos hablar nunca de tomar venganza o decir yo me vengaré. Porque el sentimiento de venganza es anhelar en el corazón la destrucción del otro, desear el mal a nuestro prójimo y no considerar la posibilidad del perdón, la reconciliación, la restitución, la restauración y el amor al que Cristo Jesús nos ha llamado. Escuchen todo esto importantísimo, ¿verdad? Eso es lo que genera la venganza, el deseo de destrucción de la otra persona y echando a un lado completamente la reconciliación, la restauración, ¿verdad? La restitución, que es a lo que Dios nos ha llamado. Porque Dios no nos pagó conforme a nuestras acciones, sino que Él nos restauró, ¿verdad? Nos perdonó, nos levantó y cada vez que es necesario Dios perdona nuestros pecados, nuestras faltas y siempre está allí para restaurarnos, fortalecernos, levantarnos. Entonces a eso es que nos ha llamado el Señor. Pero Amén. Eso es lo que hace el deseo de venganza, sentir que la otra persona, ¿verdad?, sea destruida. Así es. Si usted también se pone y escudriña la Escritura, sabemos que en el Antiguo Testamento y después en el Nuevo Testamento, el deseo que siempre ha tenido el ser humano es vengarse. Desde estos grandes gente que hubo allí, que Dios los usó en sus momentos, pero aún así ellos desobedecieron y podemos ver en varias de las escrituras como ellos mismos tomaban venganza. Una de ellas está también cuando Sansón, por venganza que le mataron a su esposa, él llegó y les quemó por allá todas los sembradíos que tenía el suegro, hizo desastre y así hay otros. Entonces tomando venganza por sí mismos. ¿Por qué? Porque no podían tener la paciencia de esperar en Jehová. Entonces, y así han hecho muchos otros que usted puede ir leyendo y se va dando cuenta de lo que iba pasando. El mismo pueblo de Israel, y bueno, no estamos exentos a tener ese deseo. Pero aun cuando ya sabemos qué es lo que vino a hacer Jesús, que de lo que acabamos de leer, Jesús, así como te dio la oportunidad, me la dio a mí, se la dio a Joana, se la está dando a ti, de tener la salvación y de perdonar nuestro pecado, pues nosotros también tenemos que hacer lo mismo, porque tenemos que imitarle a Él para poder tener una vida aquí con un camino a la santidad. Así es. Llama también mucho la atención que la Escritura dice, no busques venganza, espera en Jehová, Él te salvará, ¿verdad? Él nos dará la victoria, como hablábamos antes de irnos al corte. Él fue el que salvó a José. ¿Y qué es salvar? Bueno, que lo sacó en victoria de la situación tan contraria a la que él estaba viviendo. O sea, era una injusticia, ¿verdad? Lo que José vivió desde su casa, sus hermanos, ¿verdad? La manera en que lo trataron, lo vendieron, ¿verdad? Le dijeron a su papá que había muerto, que un animal lo había matado, lo vendieron como esclavo a unos ismaelitas, los ismaelitas lo vendieron allá en Egipto, en casa de Potifar, fue el mayordomo y allí la mujer se antojó de él y como no quiso hacer lo que ella quería, ¿verdad? Fue el acusado injustamente.
Sin embargo, Dios estuvo allí y Dios lo salvó y llegó a convertirse en el segundo, ¿verdad? Al mando. Lo único que le faltó fue sentarse en el trono del pero faraón. el faraón le dio la autoridad sobre su reino. Hagan todo lo que diga José. Y en ese momento se ve la justicia del Señor, se ve la salvación del Señor sobre su situación. Lo que pasa que, como decíamos al comienzo, la clave es esperar y no actuar nosotros, ¿verdad? Sino dejar que el Señor. El Señor. No dice en ningún momento Él te vengará, sino Él te salvará, te sacará en victoria. Amén. ¿Verdad? Así es. Te obrará a tu favor, pero no dice que Dios me va a vengar, sino que dice Dios me salvará. Así es. ¿Verdad? Ajá. Porque el Señor destruye a nuestros enemigos espirituales, como por ejemplo el pecado, el mundo y la carne. Pero entre familia, amigos y hermanos, Dios no hará daño, sino que Él vendrá a salvarnos, a liberarnos, ¿verdad? Del mal, a levantarnos y hará justicia. Amén. Eso sí es lo que Dios se encarga de destruir. Y nosotros pues tenemos enemigos espirituales, el mundo es nuestro enemigo, la carne es nuestro enemigo, el pecado es nuestro enemigo, y Dios sí se encarga, ¿verdad?, de poder obrar en esas cosas, pero no va a matarte un familiar para vengarte. Sí, a un hermano, así Sí, como ¿no? le pasó a José, ¿verdad? Porque la gente dice en la carne es que él tenía que vengar. De hecho, ellos dudaron, ¿verdad? Sí. Ellos tenían miedo de que José tomara venganza y más que tenía el poder. Dios lo que Pero hizo fue Dios- restituir, restaurar, unirlos como familia. Amén. Entonces, Dios se encarga es de que haya reconciliación, de Así que haya es. perdón, de que haya restitución, pero no va a Amén. vengarme, ¿verdad? De la manera que yo creo. Bueno, yo me voy a quedar quieto porque tú me vas a vengar, Señor. Y tú, entonces siguen estando los malos deseos, las Así malas sigue intenciones. estando, envíale en un nuestra rayo. vida. Sí, es bravo. Lo Y que- sobre todo, pues, también son muy fuertes los deseos de venganza Sí. cuando se trata del entorno familiar, como pasó con José, eran sus propios hermanos, y muchas veces, es más tenaz, ¿verdad? El deseo de venganza, la amargura, el resentimiento, cuando son, personas muy cercanas a nosotros, o porque ocasionan mayor daño. No esperas que esa persona o no esperan de ti que tú reacciones de esa manera porque le amamos o porque nos aman, y tener esas actitudes pues ocasionan un gran dolor, una gran frustración, y eso pues nos hace también sentir un deseo de venganza. Y muchas veces es porque estamos mirando desde la perspectiva del dolor. Ajá. Cuando yo estoy con un dolor profundo en mi corazón y veo desde esa perspectiva, pues voy a creer siempre lo malo hacia la otra persona. Pero tenemos que ver desde la perspectiva de Dios. Y Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de gracia, de bondad. Y nunca nos va a pagar conforme a nuestra... Como nosotros queremos. Y sí Así tenemos es. que tener cuidado cuando oramos también, Joana, porque en una oración No hacer podemos estar... oraciones hechiceras. Exacto, deseándole el mal a otro, donde sabemos Ajá. que Dios no es así y que lo ha demostrado mucho. En la Escritura está escrito cómo es que Dios nos salva, no nos venga, nos salva. También está el pasaje de Jonás, ¿verdad? Cuando Jonás en la ira, él quería que Dios destruyera, niños, ajá. sí, que no lo salvara. ¿Y qué Estaba hizo Dios? justificada la Ajá. rabia de Jonás, ¿verdad? Así Porque es. había sufrido todo el pueblo y él pues la opresión de esos enemigos. Y eran unos perversos, unos malvados, que no merecían la Ay, existencia para en uno esta no, tierra. como humano no. Pero el Señor es un Dios de misericordia. Maravilloso, ¿Verdad? demasiado. Sí. Ahí se Y obró de demuestra. una manera muy distinta. Muy distinta. ¿Cómo obró Dios? Bueno, que a través de la predicación de Jonás, del ungido de Dios, Sí. la gente procediera que a un Al arrepentimiento. y lo logró. Y no era, pero eso yo no quiero que se arrepientan. Yo quiero Yo quiero que se mueran, que los maten. destruyas, así como a Sodoma y Gomorra. Ajá. Pero no, Dios es ese Dios de justicia, ese Así Dios de es. amor, ¿verdad? Y Dios siempre va a dar la oportunidad para que el hombre y la mujer, ¿verdad? La humanidad Tengamos proceda a un arrepentimiento. a un arrepentimiento. A un arrepentimiento. O sea que nunca nos va a destruir o va a hacer algo, si no nos da primero la oportunidad de un arrepentimiento, un convertimiento, que uno se dé cuenta, ¿verdad? Pero Dios
no hace nada indebido. Dios no hace nada injusto. Dios es un Dios de bondad, de amor y de misericordia. Amén. Así que debemos desechar de nuestros corazones el sentimiento vengativo que corroe nuestro interior y apagan el fuego del Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque se vuelve un estorbo, como decía anteriormente, se vuelve un obstáculo, un estorbo para que fluya, ¿verdad?, el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Va a estar allí, ¿verdad? Nuestro corazón va a estar corroído por la amargura, el deseo de venganza, y eso es maldad. Y por eso David siempre decía: Señor, examina mi corazón y ve si en mí hay caminos de perversidad y guíame por el camino eterno, porque hay cosas que albergamos en nuestro corazón que se convierten en un estorbo a la respuesta de nuestras oraciones, al fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas, y Dios está interesado en que tengamos un corazón limpio. ¿Quién habitará, verdad, en el tabernáculo? El limpio de mano, el de corazón puro, ¿verdad? El que no es vanidoso, el que sabe amar. Entonces, según lo que usted y yo alberguemos en nuestro corazón, tenemos que decirle al Señor que nos lo examine. Hay una cita bíblica en el Salmo 66, 16, 17, 18, donde David dice: si en mi corazón hubiese yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. O sea que lo que sentimos negativo, malo en nuestro corazón, se convierten en un estorbo a la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Y por eso Él nos pide que resolvamos, ¿verdad?, que nos pongamos a cuenta, ¿verdad?, que perdonemos, que pasemos por alto la ofensa. Que pasemos por alto, pero uno quiere ahí: es que usted no sabe, es que usted no sabe, es que esto es muy grande, esto es imperdonable. Pero si el Señor, ¿verdad? Para nosotros es imperdonable, pero sí, para el Señor no. Con la intervención de Dios en nuestras vidas, sí, porque Él quiere liberarnos. Él no quiere que esos sentimientos negativos nos destruyan. Porque sí, en el momento de vengarnos va a traer dulzura, como la venganza es dulce, o satisfacción, pero eso es algo que nos va a destruir, que nos va a corroer. Entonces, la intervención de Dios nos ayuda y nos capacita para nosotros poder perdonar, soltar la ofensa, ¿verdad? Amén. Y no vivir con ese sentimiento vengativo. Yes. Eso ¿qué hace? Nos apaga el fuego del Espíritu Santo en nosotros. Ya que un corazón vengativo, un corazón que busca hacer daño o que se deleita viendo cómo otros sufren y son lastimados, no es un corazón donde mora el amor de Dios, ni se agrada el Señor de esta actitud. ¿Por qué? Porque Dios es bondadoso, porque Dios es amor y nos lo ha demostrado, ¿verdad? Demostró su bondad, demostró su amor, y Él no puede habitar en un corazón que no tenga bondad, que no tenga amor, ¿verdad? Es un estorbo, no puede compartir el mismo espacio. No puedo estar donde hay maldad, no puede estar donde hay odio, donde hay rencor, porque Él es un Dios de amor y Él es un Dios de misericordia. Y si en mí está, ¿verdad?, el amor de Dios, el Espíritu Santo, pues tengo que cultivar, ¿verdad? Sí. Y pagar de la misma manera con la que el Señor me ha pagado a mí. Y no me pagó conforme a mis rebeliones. Así es. Es una situación o es una reflexión como que nos cuesta asimilarla. En el ámbito natural, nuestra mente es limitada, pero tenemos es experimentar el amor de Dios para que nos lleve a experimentar, ¿verdad?, el perdón hacia otras personas. Amén. Y porque es que por esto no es fácil de digerir, de asimilar, de practicar. Ajá, tampoco. Eso iba, porque dice que el estar en el camino de Cristo es de valiente. Así es. Porque tú tienes que tener mucha valentía para poder soportar lo que el hermano te está haciendo. Así ¿verdad? Es. Y muchas veces sucede con esa persona más cercana a ti. Ahí estás probando cómo está ese amor en tu corazón. ¿Se parece al amor de Cristo? ¿Es verdad que si eres un cristiano que tiene el amor de Cristo en ti? Ahí no lo vas a demostrar, ¿verdad? Y hay momentos donde no siempre tengo que soportar, en el sentido de soportar la presencia de esa persona, porque tal vez eso va a traer mal a mi corazón, ¿verdad? Si hay momentos donde hay personas donde la vamos a tener al margen, donde la vamos a tener a distancia, pero no dejando que el corazón de nosotros se contamine, ¿verdad? Y que se vaya corroyendo por las actitudes, por las palabras, por las acciones de esas personas. Porque hay personas que lamentablemente hay que mantener un margen, hay que separarnos de esa persona, porque esa persona, el hecho de que yo
pase por alto la ofensa, el hecho de que yo perdone, el hecho de que yo no diga no me voy a vengarme, no quiere decir que siempre tenga que estar al lado de esa persona, No. ¿verdad? Porque siempre va a afectarme sus acciones, sus palabras, y llega un momento donde tiene que lo más prudente, lo más saludable es que tiene que haber una separación, ¿verdad? Física, sea de pareja, sea de hermano, sea de cualquier otra relación. Entonces, ¿para qué? Para sanarnos, ¿verdad? Y no dejarnos corromper o corroer el corazón de amargura, de rabia, de ira, de enojo, ¿verdad? Sino, Señor, aquí está mi corazón. ¿Ve? Y no albergar ese deseo de venganza en contra de esa persona. O sea que no es que, pero tenemos al Señor que nos... Y si Él nos dejó recomendado en su palabra, ¿verdad? La manera en que nosotros debemos comportarnos, pues Él mismo está allí para ayudarnos. Así es, no estamos solos. estamos Él nos solos. dejó al Espíritu Santo Así morando es. con Ujú. nosotros para que Él nos ayude, para que Él sea el que nos diga cómo debemos comportarnos ante esas situaciones en las que como humanos vamos a tener. Estamos en este mundo, no somos del mundo y tenemos que Así saber es. comportarnos en este mundo. Así ¿sí? es, esto me hace recordar, Nelly, en la película que vimos hace poco de La Forja y la recomendamos que en cualquier momento puedan verla de manera familiar. Nos dimos cuenta que el empresario que ayuda al joven allí en esa película tenía en el grupo de la gente que discipulaba al que mató a su hijo en un accidente. Creo que estaba bajo los efectos del alcohol y bueno, mató a su hijo. Y él tuvo la capacidad cuando conoció al Señor de poderlo perdonar y además de incluirlo dentro del círculo de los hombres al cual él discipulaba, practicaban y aprendían la palabra del Señor. ¿Cómo pudo él soportarlo? Por la intervención de Dios en su vida y porque aquella persona también procedió a un arrepentimiento, Así es. ¿verdad? Pero hay personas que no proceden a un arrepentimiento y sus actitudes siguen siendo peores o siguen siendo la misma. Y ahí es cuando yo digo que tiene que haber prudencia. Apartarse. Y también lo hemos visto real. Tal vez es una película, pero conocemos a un muchacho, ¿verdad? Que predica la palabra, que también es cantante, que no recuerdo ahorita su nombre, pero que también es su hijo más pequeño, De 2 añitos que fue también fue atropellado y resulta ¿verdad? que creo que el hombre que fue el responsable, tal vez el culpable de esa muerte de su hijo también forma parte de su lo ministerio. que predican ahora, Ajá, juntos. pero ¿qué pasó con ese hombre? También procedió a un arrepentimiento y valoró el amor de Dios sobre su vida y también valora el perdón que ese hombre le otorgó por la responsabilidad de haber matado a su hijo. Y esto lo hace posible, ¿quién? Esto lo hace posible el Señor en Solo nuestras Dios, vidas, exactamente. ¿verdad? De dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Vivimos, así es, porque nosotros como humanos no lo vamos a lograr. No, Y es no imposible. solamente con decir, no, es que yo creo en Cristo, sí, yo soy cristiano, yo leo la Biblia, no. Tiene que haber esa verdadera transformación. Así es, ¿verdad? ajá. De- Dios tiene que transformarnos Así es. el corazón. Amén. así es. Entonces, desechemos de nuestro corazón esos sentimientos negativos, ¿verdad? Porque ¿qué hacen? Nos corroen, nos impiden el fluir del Señor en nuestra vida. Así que bueno, la palabra de Dios es clara, pero si no leemos nuestra Biblia todos los días, por eso que la serie se llama El Poder de la Palabra de Dios, porque allí nos enteramos, ¿verdad?, cómo Dios quiere que sea nuestro comportamiento, ¿verdad? Y si no leemos nuestra Biblia todos los días, tendremos dudas entre lo que nuestro corazón desea hacer y lograr y lo que Dios dice que se debe hacer en cada situación. Allí nos damos cuenta cuál es el deber y el querer, porque nuestro corazón quiere muchas cosas, pero ¿cuál es el deber? ¿Verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que se debe hacer? Entonces no es lo que mi corazón quiera, no son los impulsos de mi corazón, no es lo que yo sienta hacer. Bueno, el corazón siempre va a desear la venganza, el pagar mal por mal, maldición por maldición, ¿verdad? Me negó, yo también le niego, o me dio, yo también le doy, me dijo, yo también le digo. Es la reacción inmediata de los impulsos de nuestro corazón. Pero ¿cuál es el deber según la Escritura? ¿Cuál es el deber? ¿Cuál es mi comportamiento según lo que el Señor me enseña en la Escritura? Él dijo, aprended de mí, ¿verdad? Que soy manso y humilde de corazón. El Señor no pagó mal por mal.
no respondió, ¿verdad? En ningún momento con amargura y fue rechazado, fue humillado, fue ofendido, fue golpeado, ¿verdad? Así es. Le dijeron hasta que era un hijo de fornicación, o sea que tu mamá es una prostituta. Prácticamente. Lo ofendieron, o sea que él como hombre ofendieron sus sentimientos, sus emociones, ¿verdad? Y sin embargo él no respondió en ningún momento emocionalmente, Realmente. con el impulso de su corazón, sino que estaba lleno de ¿qué? Lleno del El Señor. lleno de su Pero Padre. nuestras reacciones son inmediatas, Sí. ¿verdad? Es lo más normal, pudiéramos decir como humano, ¿verdad? Pero por eso debemos escudriñar la Escritura, Amén. para ver qué es el deber hacer, cómo debo comportarme, ¿verdad? Ajá. Recuerde que la palabra del Señor es como espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Y cuando yo leo en la Escritura que debo perdonar, que no me debo vengar, me está leyendo, ¿verdad? La intención del corazón. ¿Cuál es la intención de mi corazón? Bueno, vengarme. Pero la Biblia me está diciendo, no te vengues, deja, yo te salvaré, yo daré el pago, ¿verdad? Entonces está penetrando, la palabra me está confrontando, pero yo decido si obedecer lo que Dios quiere que haga o si no ir tras los impulsos de mi corazón. Me dejaría llevar. También la palabra cuando nos dice que es espejo, entre una de las semejanzas que le puedo hacer, ¿verdad? La palabra cuando yo la leo o si no la leo, la escucho, me va a enfrentar también a cómo es mi comportamiento. Si yo me estoy comportando mal y de acuerdo a lo que dice la palabra, cómo debo cambiar. Y usted a través de la palabra usted va cambiando. A usted nadie más lo va a cambiar. Solamente Dios te puede cambiar. Solamente el que tú desees tome la decisión de cambiar. Ahí es donde ya vas a lograr el propósito que Dios te colocó, el de seguir su camino y el de parecerse a Él. Entonces, cuando la palabra te confronta es porque el Señor quiere que tú cambies y debes obedecerle, porque a Él le gusta que seamos obedientes. En casi toda la Escritura dice, desde que comienza Génesis hasta el final, es la obediencia a lo que el Señor te llama y a lo que te va a llevar a la salvación. Así es, a los mandamientos, a las Escrituras. Y bueno, ya estamos finalizando. Si has sufrido algún tropiezo, ¿verdad? Porque todos hemos sufrido algún tropiezo, alguna injusticia, algún daño, no busquemos venganza. Habla con Dios, exponle tu situación, ¿verdad? El Señor es como un juez supremo. Vamos a la corte real del juez Amén. supremo a exponerle nuestra causa, a exponerle nuestra queja, ¿verdad? Eso es lo que podemos hacer. Señor, aquí está, me está pasando esto, y Él en su momento va a expedir, ¿verdad? Una orden. ¿Verdad? Para nuestro beneficio. Él va a actuar, pero espera, ¿verdad? Que yo voy a salvarte. Y Él en su momento va a expedir una orden, ¿verdad? Una orden para que se haga justicia, una orden para solventar la situación. Pero ¿qué podemos hacer tú y yo? Bueno, ir a hablar con el Señor, exponerle nuestra situación. De Él viene nuestra salvación y en Él estamos confiando. Amén. ¿Verdad? Con pelos y señales, si usted quiere, porque a Él sí le podemos decir todo lo que estamos sintiendo, sea bueno o sea malo, ¿verdad? Él no se va a horrorizar, porque ya Él nos conoce también, que Él sabe lo que estamos sintiendo. Pero yo voy, Señor, y mire, esta es mi situación, no porque Él no lo sepa, sino porque quiere que nosotros tengamos, ¿verdad? Esa conversación con Él y le expresemos confiadamente, Señor, me está pasando esto y esto es lo que yo siento y esto es lo que yo quiero, estos son los sentimientos de mi corazón, estos son los impulsos de mi corazón, Señor, pero yo sé que muchos de estos impulsos o la mayoría, Señor, pues no te agradan porque esto impide el fluir de tu Espíritu Santo en mi vida y ayúdame y perdóname por sentir este deseo de venganza, por sentir esta ira, este enojo, esta amargura, ayúdame a no darle rienda suelta, sino dejar que seas tú el que obre en tu tiempo perfecto. Amén. O sea, y eso nos va a ayudar también a liberarnos, a descargarnos, ¿verdad? Porque vamos a ir
a la presencia del Señor, que al tenemos. Tribunal Supremo. Amén, así es, al verdadero tribunal Así que nos es. juzga, el que tiene la posibilidad de oírte y de decirte con certeza y justicia qué es lo que vamos a hacer. Recordemos que tenemos abierto esa entrada, ¿verdad?, al trono de la gracia y saber que es a Él al que le debemos confesar. ¿sí? Así es. La palabra nos dice que confesemos, bueno, a Él, porque Él es el único que te va a dar una respuesta de verdad, una respuesta que te va a ayudar a ti, va a ayudar a tu prójimo, Así es. no como yo quiera, porque yo se la puedo confesar a un humano y no va a ser igual, ¿verdad?, la respuesta que me den. No, porque de repente el consejo que yo pueda dar o que me puedan dar es, pero no sea tonta, Eso. actúe de esta manera, pero haga esto, pero déjelo sin esto, pero haga esto, ciérrale Sí. esta puerta, póngale esta tranca. Así es, así es. Y tal vez el consejo no es de mala intención, pero yo creo que el Señor va a hacer las cosas mejores que nosotros. Claro, mucho, mucho. Él es el juez justo, el Así único. es. Entonces, mi consejo, ¿verdad?, en este momento es vayamos al Supremo, ¿verdad?, al Supremo, al Tribunal de Justicia, y Él no Amén. va a engavetar nuestro caso. No, ese sí. es Él no verdad va a que- engavetar nuestro caso, él va a estudiar ese caso y Él va a dar la mejor respuesta para Así nuestra situación. Recordemos que también Jesús es nuestro intermediario, es nuestro intercesor, es nuestro Amén. abogado, ¿verdad? Así que es. no estamos desamparados, no estamos solos, si ha sufrido tropiezos, injusticia, vamos al Señor. De él viene el oportuno socorro. Él es Amén, nuestro así es. amparo, Él es nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones, en nuestras necesidades y en todas las cosas que podamos pasar en esta vida. Así Así que Él es el que da el pago y Él le va a dar a cada quien lo que merece. Descansemos en el Señor, cedamos nuestros derechos y dejemos, Señor, aquí está mi causa. Aquí Así está es. mi pleito, aquí está situación, Señor, encárgate tú porque el Señor sabe hacer todas las cosas perfectas. Perfectas, así es. Y lo único que Él nos pide es obediencia y paciencia. Y debemos ponerlas en práctica. La paciencia por sobre todas las cosas. Se sabe que a veces vivimos angustias y desesperantes, no queremos esperar, pero ante Dios es paciencia. Así es. Entonces, bueno, quiero dejarte la declaración de hoy que es justicia, no venganza. No venganza. ¿Verdad? Justicia, no venganza. Así que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que la gracia y el favor de Dios estén sobre tu vida y ya sabes, acude al Señor, que sus oídos están prestos a tu súplica, a tu oración y lleva a Él tu caso, tu pleito. Amén, así Quien es. habló para ustedes, Giovanna Bastidas, y por aquí, Nelly Valderrama. bendiciones. Dios les bendiga.